Gracias, Pablo, Gracias por venir a otro programa. Gracias, José. ¿Cómo andan, compañeros? Pablo Otro Guillermo. programa más de economía por Chaliú, por José, por Moreno. Miren, quiero comenzar el programa porque ha surgido algunos debates y algunas hasta aparentes señales de éxito, de estabilización, con esto de que bajaba el contado con liquidación o el dólar bolsa, el MEP, mercado electrónico de pagos. Hace 15 días atrás llegó a estar 73, ahora estaba 67. Entonces, miren, vamos a tratar de aclarar lo que está pasando, empezando por el final y diciéndole que cada día que pasa estamos peor. Y esto es una progresión geométrica. Cada día que pasa se acelera el que estamos peor. No es lineal. No es que todos los días estamos igual de peor que ayer en términos de porcentaje. Se acelera el porcentaje de caída hacia el abismo. Muy bien. Esto tiene que ver con algo que es extremadamente simple en la especulación, pero que obviamente hay que entender cómo funciona, que es el tema del dólar futuro. En el tema del dólar futuro, lo que uno tiene es una interacción en general entre dos privados. A veces participa una institución cuyo capital es estatal, que es el Banco Central, pero en general es entre privados, y lo que viene a cuento es entre privados, porque no es entre privados en la Argentina, sino que es entre privados en Estados Unidos, fundamentalmente. Esto significa que un privado dice: el dólar a fin de año va a estar 85 pesos por dólar. Y otro le dice: a ese precio yo estoy de acuerdo. Para mí, como pienso que va a estar a 90, si vos me vendés a 85, me estoy ganando 5 pesos por dólar. Si está más, me gano más. Pero como yo pienso que va a estar 90 y vos me lo vendés a 85 a fin de año, firmamos un contrato y lo hacemos. Esto de firmar un contrato es electrónico, obviamente. Para eso están las posiciones de compra y de venta en el mercado, y esto es todo online para los operadores que están habilitados a jugar en este mercado, que no somos todos, no es que nosotros entramos en un sitio de internet y hacemos esto. Es un club de los muchachos que se dedican a esto y que está habilitado, y así funciona. Muy bien. El tema es que llega a fin de año. Si llega a fin de año y el que dijo te vende a 85 está a 90, el que compró el contrato recibe la diferencia de 85 a 90 en pesos. O sea que si compraste $1.000, recibís 5 pesos por cada dólar. En pesos. O sea que recibís 5.000 pesos. Sí. No pusiste nada más que una garantía, llegó fin de año y porque apostaste bien, te llevas 5.000 pesos. Claro que si está 100, te llevas 15 pesos por dólar, y ahí es donde viene el juego. Ahora, podría pasar que no esté 85 sino 80. Y entonces El que vendió a 85 recibe del que compró 5 pesos por dólar. Se da vuelta la historia. Y entonces es una apuesta, un juego entre uno que compra y otro que vende. De acuerdo al valor del dólar, no es que te lleva los dólares, te lleva la diferencia en pesos entre lo que dice el contrato y lo que pasa en el mercado. Ese día. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Muy bien. Ahí quedaría la discusión: ¿quién fija el valor del dólar? O sea, ¿cuánto está el dólar ese día que cierra el contrato? Y es obvio que vos decís: mirá, es natural, el Banco Central de la República Argentina dice el dólar,
El dólar es tal, es el dólar mayorista, que se cotiza en el mercado electrónico de pago entre la oferta y la demanda, y ese dólar es el que sirve para cerrar los contratos. Cerrar los contratos significa, perdí o gané, dame la plata o te la doy. Y empezamos de vuelta el juego. ¿Está bien? Eso para la Argentina está estipulado así. Lo que pasa es que esto mismo juega en el mundo. Por ejemplo, Cargill compró mercadería, la pudo haber pagado en dólares, todavía no la vendió, y dice qué me va a pasar con el dólar, y entonces yo me cubro Empieza con en el futuro en Estados Unidos, porque si Cargill juega en el mercado local, me llevo todo. Es como el croupier que pasa, ¿viste? Sí, Limpia todo. Porque son volúmenes. Entonces va a Estados Unidos y juega. Y dice, no, mira, yo tengo estas operaciones, las tengo a cobrar, esto compré, esto ya lo vendí, esto lo tengo a cobrar. Entonces juega en ese mercado, hace su número. El problema en Estados Unidos es quién define a cuánto está el dólar 28 de diciembre. En Estados Unidos te están diciendo, no me venga con el Banco Central, porque acá está el contado con liquidación que llega a estar 20, 30% arriba del oficial y no sabemos cómo es. ¿Qué implica eso? Que quizás vos tomás el dólar del Banco Central y ganaste, y tomás el contado con liquidación y perdiste, porque la brecha es muy grande. Claro. Entonces, puede pasar que yo tomando un valor, te digo a vos, no, mira, cerramos a 90, y el mercado spot en la Argentina está a 85, me tenés que pagar. Pero no, pará, el contado con liqui me dice 110. No, pero estoy en la Argentina. Ese es del Banco Central. Ah, ¿y el de Nueva York? Entonces, ¿qué hicieron en el día de ayer? Claro, no, pero no terminó. Porque en el día de ayer lo que pasó, que los grandes jugadores de esto, que es los que arman el mercado, esto es, hay un mercado donde tenés el soft y vos interactuás. Ese es el mercado que puso el soft, y vos te anotás, entras en ese soft, te autorizan, ponés la garantía y empezás a jugar. O a invertir, o a especular, como lo quieras llamar. Las cámaras de estos mercados, o los jugadores, perdón, de estos mercados, fueron los que son los dueños del soft que dicen armamos el mercado, que finalmente que vos te podés inscribir en ese soft y te dan el soft, fueron a la cámara que los agrupa y le dice, mire, definan. Porque yo tengo quién ganó y quién perdió, pero depende del tipo de cambio que tomemos. Y acá hay un lío, no sé, sabemos si tomar el del Banco Central o el contado con liquidación, o tomar el de la bolsa, o tomar... La cámara que los agrupa, que es como un laudo arbitral irremediable. O sea, nadie lo puede apelar, es entre privados y así están firmados los contratos. Ese laudo arbitral tienen 30 días para definir qué dólar van a tomar. Claro, el tema es que en esos 30 días los contratos no se realizan. O sea, van a pasar, van a vencer los contratos y va a estar indeterminado el dólar. Al estar indeterminado el dólar, para esos contratos tiene dos fenómenos. El primero, que no se sabe quién ganó y quién perdió, hasta que no definas el valor del dólar. Y segundo, que se dejan de hacer. Porque ¿cómo vas a hacer un esquema de cobertura si no sabes qué va a pasar? Si finalmente no hay cobertura? ¿Está bien? Es como que vos compraste una mercadería y el proveedor te dice, pues por dónde te la voy a entregar. Bueno, entonces, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Está bien? Queda indeterminada la historia. No es gratis estar en cesación de pago y que se produzcan estas cosas. No es de vivo. Esto empieza, como ya te cuentan ahora las empresas que no tienen el crédito comercial, que se le empieza a paralizar, que la mercadería que entró, bueno, no me la despaches. ¿Está bien? Esto paraliza mucho la actividad comercial de import y de exportaciones. Ahora, ¿qué hizo el gobierno para achicar esto, a mi humilde entender? Salió a vender, quiere achicar la brecha, para decir, bueno, si no hay brecha entre el contado con liqui y el de la bolsa contra el del Banco Central, no hay problema. No hay problema, resuelve. Como no tiene otra alternativa el gobierno, porque lo viene haciendo desde que asumió, que para resolver un problema crea otro, es una cosa... está vendiendo... Otro peor, otro sí, más claro, grave. otro más Sí, grave. sí. Está vendiendo bonos que se utilizan para el contado con liqui, que los tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Entonces, ahí también hay un problema de evaluación del fondo y
Y una cosa es que vos tengas un bono que hoy lo estás vendiendo a la mitad de su valor o menos, y que vos quizás, si lo tenés en tu cartera de inversión, lo podés valuar a, no te digo el valor de mercado ni el valor nominal, pero a un valor técnico, alguna cosa que te permita... Claro. ¿Está bien? Claro, cuando vos... Adornar, te permite adornar un poquitito. Cuando vos te desordenás y empezás a hacer este tipo de operaciones, vos lo vas a ver en la evaluación del fondo, aparte de las decisiones jurídicas que puede haber sobre los que administran el fondo. Claro, cuando salen a vender, como ofertan en el mercado, baja el precio, que es lo que está pasando. Sube el riesgo país, pero claro, de 2.000 a 2.200, Sí, para sí. vos ya estás en un nivel que te da lo mismo. Decía que era default técnico ya, decía Claro. Riesgo País. Vos imaginate, te ahogaste porque te faltaba medio metro para subir a la superficie o te faltan 5 metros. Mirá, te ahogaste igual, ¿viste? ¿Qué querés que te diga eso? Entonces, 2.000, 2.200, hacen esa evaluación y lo que quieren es achicar la brecha. Porque claro, si baja el precio en pesos contra el que se mantiene en dólares, lo que haces es que baja el tipo de cambio, porque es el numerador sobre el denominador, bueno, se arma un lío. Bueno. Esto es lo que te empieza a pasar en una situación complicada, muy complicada. Son un elefante en un bazar estos muchachos, ¿eh? No Ellos dejan nada. tienen un problema de qué es lo que pasa con la cotización de los bonos en pesos, qué es lo que pasa con la cotización del mismo bono en dólares, y en ese juego entre numerador y denominador es que el resultado te sube, te aumenta o te baja. Obviamente ellos lo que están buscando es que el tipo de cambio sea más bajo. Entonces, lo que tienen que generar es este mecanismo que les permita, entre Estados Unidos y acá, que el tipo de cambio implícito en esa operación se vaya acercando. Pero faltan 30 días, dijiste, hasta Bueno, que... el problema es que van a liquidar todo el van a fondo de liquidar, sustentabilidad. Bueno, no lo sé si van a liquidar, pero eso es lo que está aconteciendo, y como dijo Pablo, cada vez que intentan resolver un problema, lo complican. Mejor que no hagan nada, que se queden ahí, que no toquen nada. Cualquier botón que tocan hacen lío. Esta es la explicación de lo que está pasando en un mercado que está absolutamente paralizado. Porque no tiene solución, No tiene solución. es imposible. Y el comité arbitral ese no tiene solución, porque cualquier fallo que diga va a terminar perjudicando extraordinariamente a uno y beneficiando extraordinariamente a otro. Claro, como problema sistémico, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Están desordenadas tantas variables que si no empezamos a ordenar 4 o 5 variables para que el río tome su cauce, es esto, tocamos por un lado, Tiene desordeno solución por el el otro. problema este específico. Claro, Es tampoco. imposible que le logren una solución. Y si el comité arbitral falla para un lado en vez de fallar para el otro lado, se va a comer, no un juicio, 18.000 juicios, va a ser un lío bárbaro. Porque por otra parte, tampoco uno puede tomar al contado con liqui el verdadero valor del dólar. El contado con liqui es el valor del dólar para ese tipo de operaciones. Claro. Pero no el valor del dólar, ¿cómo puede ser eso? Y por otra parte, este intento del gobierno de bajar la brecha tampoco tiene solución. Tampoco tiene solución. ¿Hasta dónde van a seguir vendiendo? Y además, cuidado, vos dijiste al principio, y yo coincido totalmente, el dólar futuro es operación entre privados. ¿Qué tiene que hacer ahí el gobierno? Entrando digamos, a tratar de incidir sobre la cotización de una manera indirecta. Otra cosa sería que el gobierno o el Banco Central venda dólares de futuro o compre dólares de futuro. Ese es otro problema. Pero ahora está incidiendo indirectamente y también ahí uno se pregunta, ¿y a quién está beneficiando esto? ¿O a quién está perjudicando? ¿Cómo ves esta negociación con estos últimos intercambios con el Fondo Monetario, el último desembolso? Y en esto quiero hacer una aclaración. Este es el último desembolso del primer préstamo acordado. Después viene la adenda, la famosa modificación del acuerdo. La modificación del acuerdo fue
entre otras cosas, y ampliación de la plata del fondo, Por la carta. fue producto de la carta donde yo se la mandé a la señora Lagarde y designé a Pablo Chaliú, a Perelmiter y a Nielsen, en nombre de la Comisión de Economía del Partido Justicialista, para que discutiera con ellos. Ahí lo que me hizo el fondo fue ampliar en 7.000 millones de dólares el préstamo, que este sería el último desembolso, 5.400, que es lo que te falta para llegar a los 50.000 primigenios, y después te vendrían 6 de 1.000 el primero en diciembre, 7 de 1.000 el primero en diciembre, 5 en el 2020 y el último en el 2021. No, para el 2021 no. O sea que los 7.000 que va a recibir, o 8.000 que va a recibir Alberto, y vamos a ver estos 5.000, es producto de aquella carta. Si no, si no hubiésemos mandado esa carta, ni siquiera más estos 5.000. ¿Por qué no seguí escribiendo cartas? Más estos 5.000 que vamos a ver qué pasa. Pedí la comisión de la carta. ¿Y a qué gobierno se lo van a entregar? Si es que lo entregan. Y ahí planteo el interrogante, Pablo. Si no hay una propuesta de devolución, ¿hay alguna posibilidad de que se produzcan los desembolsos de los 7.000 que te acabo de contar y los 5.400 que faltan al margen del gobierno que sea? No hay ninguna propuesta, porque acá la parrilla, que está a pleno fuego, no solo está ocupada por el gobierno argentino, también dentro de la parrilla están los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, guarda. O sea que esto que se está haciendo a fuego intenso y está quemando, no vamos a hablar de mala palabra, no solo lo tiene el gobierno, lo tienen los funcionarios del fondo. Yo creo que los funcionarios del fondo no saben dónde esconderse. Tantas macanas que han hecho con este préstamo, tantos elogios que le han hecho a la política económica. ¿Dónde va a ir? O sea, Dios mío, sí. No van a poder los funcionarios del fondo y el mismo fondo, que acá tiene su prestigio cae extraordinariamente después de esto que han hecho, esta barra basada, pero no van a poder lavar la culpa. ¿Cómo van a tratar de lavar la culpa? Y van a tratar de lavar la culpa tratando de jugar con esos 12.000 millones de dólares, a ver qué hacen, ¿no? Pero están también en una encrucijada extraordinaria, porque el país, nuestro país, está en un acuerdo con el fondo. Imagínate una cesación de pago, un default con el fondo atrás. ¿Quién entró el default? Nosotros o el fondo también. Es un lío grande. ¿Y dónde están los 44.600 millones de dólares? Bueno, ellos han pagado deuda y en parte se vendió en el mercado. Y, bueno, son barbaridades que estuvieron haciendo. 15.000 millones de esos se patinó Caputo cuando pusieron un mesa dinerista al frente del Banco Central, y fue uno de los primeros cortocircuitos que tuvo este gobierno con el Fondo Monetario. Entonces lo que te está diciendo Pablo es, mire, no den por seguro, ni este gobierno ni el que viene, ni los 5.400 ni los 7.000 si no hay una propuesta de pago. Porque es como cualquier relación comercial. Si no hay una propuesta de pago del deudor, ¿cómo le vas a seguir prestando? Al margen de que vienen todas las consideraciones que vos estás diciendo y que son crueles. Le salió mal al técnico, cuenta la leyenda, que alguno de los que participó en el gobierno de Alfonsín terminó en la biblioteca del Fondo Monetario, de los técnicos que por el fondo venían. ¿Está bien? Parece que está en un sótano sin ventilación. No, ya se jubilaron, pero bueno, terminó porque, claro, hay un problema de prestigio profesional y esas son instituciones donde el no saber se paga caro. ¿Sabes qué? No podés no saber. El razonamiento que toma en cuenta el hecho del cambio de gobierno es muy importante para nosotros que vivimos acá en la Argentina. Pero cuando vos te vas de la Argentina, eso de que va a cambiar el gobierno y viene Alberto Fernández tiene una importancia absolutamente relativa. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional no tiene por qué prestarle plata como nosotros decimos. Gobierno nuevo,
6 meses de cheque en blanco. Ahora dice que son 4, cada vez son menos. De acá un par de décadas, van a decir 2 días y no te pegamos una patada. Andá. También, perdón. Entonces, pero termino. Entonces, van a tratar de los 12.000 millones que faltan, de tener, viste, la plena seguridad de que no se les vaya. Y ahí viene la propuesta de pago. Y la propuesta de pago tiene que estar hecha sobre bases ciertas, firmes, mensurables, contundentes. Acá también hay un problema grave, que no sé si se está mensurando muy bien, que es, supongamos esas encuestas que salen ahora que 55, que 60, bueno, hay muchísima expectativa de que esto tiene que cambiar. Entonces esos 6 meses pueden ser 4, pueden ser 1, pueden ser... Porque la expectativa de la gente es que esto cambie, y hoy en día la gente quiere que cambie rápido. Y a mayor cantidad de votos, mayor presión sobre ese cambio en la economía y que se empiece a reactivar. Lo cual va a ser, si no lo manejas bien, si lo manejas bien, puede ser un espaldarazo enorme. Ahora, si lo manejas mal... La esperanza se llama Alberto. Claro, sin El duda. tema es si va a tener los 100 días de gracia, que vos estabas hablando, viste que se hablan de 100 días. Todo bien en general se toma. O inmediatamente tenés que empezar a resolver los temas, entre los cuales está que haya una propuesta de pago. Y la propuesta de pago contempla que a través del sector externo tenga los dólares, la economía argentina genere los dólares a través de las exportaciones, turismo, o como fuere, y te sobren la cantidad suficiente para que el Poder Ejecutivo compre esos dólares que son privados y los ofrezca como proceso de pago para la deuda que tiene. Naturalmente que los dólares que genera el sector privado lo podés comprar con superávit, esto es fiscal, esto es que recaudás más de lo que gastás, podés emitir, bueno, podés hacer una serie de cosas. Ahora, todo lo que hagas tiene consecuencias. No es que no tiene consecuencias, tiene consecuencias. Y ahí se empieza a perfilar el gobierno. Podría venir y decir, no, mirá, vamos a ajustar el gasto público de una manera tal que aparezca el superávit. Está bien, entonces en una punta lo tenés a Esper diciendo, no, bueno. 2 millones menos de después venís pública. para este lado y decís, bueno, mirá, en la otra punta es, no pagamos nada, los muchachos del PO digan, no pagamos nada, hacemos el default al fondo. Y no pasa nada. Y en el medio empezás a decir, bueno, un poco más de recaudación y mucho menos de gasto. En fin, ahí te vas poniendo, ¿está bien? Siempre con el gasto hay algo para hacer, pero digamos que hoy más que nada viene por el lado de la recaudación. Claro, pero por el lado de la recaudación, la única billetera que queda es la de las retenciones, es la de la pampa húmeda, no te queda mucha más billetera. Claro, alguien va a tener que ir o llamás a la sociedad rural o vas vos. Te queda también la reactivación, pero no es algo que le puedas vender al fondo. Porque si vos le decís, no, mira, yo voy a crecer el 7% y con eso te pago el fondo, Ese te va a problema dar tuyo, flaco. te dice. Y no tenés reactivación si no resolvés el poder adquisitivo de Claro. los ingresos populares. Y para resolver el poder adquisitivo de los ingresos populares, Volvés al tema. claro, porque tenés que bajar el precio de la comida, proporcionalmente. O sea, tenés que poner la comida en un lugar razonable y tenés que poner la energía en un lugar razonable. Finalmente, todo termina siendo con quién te vas a plantar a discutir seriamente mirando a los ojos y defendiendo el interés nacional y el interés de tu pueblo. Esta semana, en las Naciones Unidas, hubo un discurso que llamó poderosamente la atención por el lenguaje, las características, como fue dicho. Bueno, yo voy a nombrar 2 discursos, ¿no? Uno, el de Trump, donde habló que no era tiempo de los globalistas, sino tiempo de los patriotas. Es muy en línea con lo que dice el Papa, defendiendo la soberanía de cada pueblo con sus diferencias, y comerciando cada pueblo, cuidando cada uno lo suyo, pero no en un mundo cerrado, sino en un mundo abierto, pero cada uno cuidando lo suyo. Pero la frase central es esta: no es tiempo de los globalistas, sino tiempo de los patriotas.
que es la prédica nuestra desde hace un tiempo, un par de años. Y bueno, y atrás vino Macri, que pobre siempre ¿Por qué está... un par de años? Hace más de 10 años estamos con este tema. Hace más de 10 años. No, hace un par de años que estoy yo. ¿Cómo es? Y atrás vino Macri ponderando el acuerdo entre el Mercosur y... O sea, Macri en el otro mundo, ni escuchó a Trump, que le decía, mirá, el mundo es este. Y Macri viene, no, el mundo es el que me gusta a mí, no... Bueno, no salió del frasco en los 4 años y bueno, pero cuando Pablo te dice esto es porque nosotros empezamos a administrar el comercio, claro, es verdad, en el 2012 y dijimos, miren, esto... Pero él habla desde la revolución energética de los Estados Unidos, que es del 2010. En el 2010 Estados Unidos empezó a poner el valor del shale gas y ahí quedó claro que ese mundo de la globalización a la caída del muro de Berlín había terminado. También... Y el desenlace de eso, en el medio, claro, nos tocó a nosotros que la OMC, que también critica a Trump. No, hizo una clara apología de la Administración del Comercio, Claro. referenciándose a China, diciendo... Pero vos con la sabés que vos tecnología... dijiste muy bien. La propuesta al Fondo Monetario es, por un lado, de dónde saca fondos el gobierno para comprar los dólares. Pero de otro lado, cómo se originan los dólares. Y ahí vas a la Administración de Comercio. Claro. Vos tenés que decirle a las importaciones, entra lo absolutamente necesario. Tenés ahí un ahorro entre 10 y 12 mil millones de dólares anuales, pero además tenés que solucionar el tema de la industria automotriz. Y lo tenés que solucionar porque si no, no hay manera. No podemos tener una industria automotriz que importe el 60% de sus ventas. Es una locura eso. ¿Qué significa? Y nadie hizo absolutamente nada. Así que fíjate vos cómo todo se enlaza, ¿no? Y entonces tenés administración de comercio. Y tenés que hacer la administración. Tenés tipo de cambio competitivo, tenés administración de comercio, tenés retenciones. Sí. Eso te va posibilitando generar los ingresos para hacer una propuesta de pago, sobre todo las retenciones, pero te desalinea el precio de los alimentos del precio internacional, entonces empezás a poner los alimentos en otra proporción de precio con respecto al salario, o sea, mejora el poder adquisitivo. Ahí viene lo que siempre insiste Pablo, la reactivación, porque si vos aumenta el poder adquisitivo del salario, obviamente van a comprar más. Por el otro lado, para que aumente la rentabilidad por unidad vendida de la industria, le tenés que resolver uno de los costos centrales, que es el costo de la energía, no el salarial. Los empresarios ahí se hacen medio lo ves. No es el salarial, muchachos, es el costo de la energía. Lo que pasa es que no quieren entre ellos, pero cuando vienen y hablamos en privado, te dicen, no, es la energía. Si el empresario no tiene problema, o la gran mayoría no tiene problema en pagar, si todo eso que aumente el salario real le vuelve a él, que es el dueño de los medios de producción. Él, en privado te dicen claramente que es la energía. En público es el viejo dicho, no nos vamos a pisar la manguera entre nosotros, entonces viste, hacen cosas, no. Pero vos sabés una cosa, ¿para qué escuchar a los empresarios? Las declaraciones públicas de los empresarios son cualquier cosa. Yo soy empresario, dirigente empresario. Muchachos, pónganse a hacer los trabajos, a los deberes. Después lo llamás al empresario, como decís vos, a una mesa y ahí negociar. Pero aquí las declaraciones públicas del empresario no sirven para nada. Está demostrado en estos 4 años. ¿No sabían acaso los empresarios que iban a desaparecer todas las empresas pyme, que las empresas se iban a descapitalizar? Sí sabían. ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? Revisemos las declaraciones de los empresarios. Entonces, no hay que darle mucha importancia a lo que digan públicamente los empresarios. Y lo digo con dolor, porque me gustaría que fuera de otra manera. Pero es así como es. Igual las declaraciones públicas que van en una dirección, pero que las privadas vayan en otra, tiene la impronta de decirte, bueno, resuelvan el tema de la energía, que es el tema que nos interesa. Claro, cuando vos vas a resolver el tema de la energía, ahí aparece Vaca Muerta como un punto clave. Volvemos a lo mismo. Para
Patricia Bullrich mandó la gendarmería a Vaca Muerta, es una decisión muy audaz. Y es otra de las decisiones que, por sí o por no, el próximo gobierno va a tener que efectuar. Hay una decisión de fondo, pues no va a ser esa tontería que te van a mandar un dron, no, nosotros. Hay una decisión sobre Vaca Muerta, y Vaca Muerta como negocio como tal, y como abastecedor de energía o como generador de dólares, son las tensiones que hay. Si es como generador de dólares, si es que lo genera, porque es el negocio posible. Y si es que le interesan los dólares. Si es el negocio y lo genera, y suponiendo que de alguna manera está claro que el precio de la energía en el mercado interno, al menos de Vaca Muerta, no va a ser, porque vos lo estás destinando, si es que te dan los números para venderlo afuera, sea el gas, sea el petróleo, si es que dan, y si no, dará para el mercado interno o no dará. Es muy difícil decirle al aparato productivo argentino que vaya a tener la energía más cara que Estados Unidos o más cara que Europa. Es muy difícil, porque tenés un problema de competitividad sistémica, ¿está bien? Y si la energía es un insumo, ¿qué es lo que discutíamos con Galucho? Si la energía es un insumo clave, y Estados Unidos hoy tiene la energía, una de las energías más baratas del mundo, utilizable. Claro que la de Arabia es más barata, pero no la utiliza, no es que comprás productos de Arabia Saudita, está claro. O sea, entre otras cosas salió la noticia que Apple vuelve a Estados Unidos, ¿la leíste? ¿Está bien? Dijo, bueno, ahora lo que hacíamos en China, ¿dónde lo van a hacer? En Estados Unidos. Bueno, serán algunos miles de puestos de trabajo, que tiene que ver con la administración del comercio. En lo simbólico, más que nada, ¿no? Ya la tasa de desocupación en Estados Unidos es muy baja, es la más baja de los últimos décadas, muy baja, y crece el salario real. También ponderó, otra de las cosas que siempre decíamos, el tema de los muros y todo, algo para destacar del discurso ayer, que lo ponderó a López Obrador también. Como que se empiezan a aflojar esas tensiones. Creo que, bueno, nosotros que estamos en la línea del Santo Padre, vemos, es un camino de su prédica de tender puentes de a poco, tampoco es a que se vayan aflojando esas tensiones, ¿no? En Estados Unidos, no solo tenés la tasa de desocupación más baja de los últimos 30 años, sino que por primera vez empieza a crecer el salario real, con lo cual estás mejorando la distribución del ingreso. Cosa que no pasó con los demócratas, al contrario. Por eso quieren hacer impeachment. Empieza a pasar ahora. Y está claro que estamos hablando de Trump en cuanto a programa económico, esquema. Claro, no estamos hablando las cosmovisiones filosóficas de Trump, que en realidad nosotros adherimos al nacionalismo de inclusión, no al nacionalismo de exclusión. Nosotros, como bien dijiste vos, creemos que todos los pueblos del mundo son necesarios, y vos te tenés que parar desde el interés nacional y la defensa de tu pueblo, prohijando otros pueblos también y no avanzando sobre estos pueblos. Por eso no somos un nacionalismo de exclusión, que es el nacionalismo que lamentablemente al final del camino en Europa te llevó a la Segunda Guerra Mundial. Por eso ese nacionalismo también tiene... Donde tiene mucho peso lo identitario, ¿no? La diferencia más que por eso la figura, cuando vos decís la prédica del Papa, cuando Trump dice se terminó la globalización, se terminó la esfera, donde todos los puntos de la esfera son iguales, vos movés la esfera y no sabés qué punto tenés y es equidistante del centro. El Papa lo que dice es, el mundo es el mundo, pero en vez de ser una esfera es un poliedro irregular, donde cada pueblo en realidad es una de esas figuras que puede ser más grande, más ancha, más de... pero es un poliedro. Eso también acepta la redondez de la Tierra, pero no es una esfera. Dice, mire, cada pueblo es una superficie de ese poliedro que lo precisamos, y usted ocúpese de defender los intereses de su pueblo y de su patria, pero no para ello ataque
a otro pueblo y a otra patria. Esta es la parte que estamos aportando nosotros desde nuestra doctrina, naturalmente, porque nuestra doctrina, como doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo, inició este concepto, ¿está bien?, del nacionalismo de inclusión, que también tiene que ver con los principios. Se puede rastrear nomás en la comunidad organizada. En los principios de nuestra iglesia. Sí, está en la doctrina social de la iglesia. Claro, vos lo tenés en el Sermón de la Montaña, ya este esquema y este estilo de pensamiento. Hablando de eso, me invitó el pastor a un acto, un evento, quedé muy conmovido el lunes a la noche, allá en el fondo de La Matanza, en el fondo. Ciro Casanova. En el fondo de La Matanza. Muy interesante, la alegría de los que estaban. Me impactó la prédica del pastor que invitaron a... Palomino, Miguel Palomino. Me impactó. No fue a decirles lo que los pastores querían escuchar. Después miraba, porque él los miraba. Que no se levante nadie. Los miraba, y yo le dije después, Pero mirá, ¿qué acto es ese? ¿Qué acto? un evento de las iglesias evangélicas. El lanzamiento de... Ahora sí, le voy a sí, pedir que lo cuente. Pero el pastor que él pidió, digo, vengo a ponerlos incómodos, porque sus iglesias están vacías, aunque estén llenas de gente. Dijo eso. Sí. Sus iglesias pueden estar llenas de gente porque vienen a escuchar los que cantan, que cada vez son mejores. Y estaba el coro ahí, lo felicito, dice. Y los equipos que tienen, y las luces, hacen un show bárbaro. Pero sus iglesias están vacías. Habló, le pidieron 20 minutos y se despachó. Un buen Pero, rato. contanos un poco qué fue. Sí, fue bueno un poquito de marcarle a los pastores, a los siervos, de que muchas veces nos preocupamos muchísimo por la estética, ¿no? Como pasa hoy vemos que en el mundo, en la Argentina, inclusive en este último tiempo, han florecido cantidades de gimnasios, cuando hace 30 años atrás los gimnasios no existían. En la iglesia está pasando un poco eso, una gran estética, una gran puesta en escena, sonido, luces, colores, humo, y quizás se está dejando del lado Lo espiritual. el mensaje transformador, el mensaje real, y de lo que hablaba el pastor, de la presencia, de estar cerca de la presencia de Dios, la intimidad con Dios, y que bueno, muchas veces, que como dice Guillermo, se llena la iglesia porque claro, vos vas, te sentís bien, una buena butaca, un buen lugar, un buen espectáculo, y que no está mal, No, o sea, ¿cómo va a que estar está buenísimo, porque yo creo que es evolucionar en el tiempo y adecuarse a los tiempos, pero que si nos falta la esencia, es como que, dice la palabra, no suena como, o sea, suena vacío. Y creo que ahí es donde hizo hincapié, y nosotros que estamos en búsqueda de la unión de iglesia, creo que, y lo veníamos hablando recién con Fernando, que veníamos en el auto, y qué importante, porque si no está la esencia de estar en comunión con Dios, la comunión con Dios nos lleva a estar bien personalmente y con el otro. Entonces, ¿cómo me puedo unir con otro si yo me está faltando esa comunión con Dios? Y el público era mayormente pastores. Todos pastores, cerca de 80 pastores había. Sí. Bueno, con sus esposas, o sea que todos eran pastores. Sí. Fue un evento tarde, empezó a las 8, a las 7, o sea, no fue un evento lunes, día de trabajo, fue después del trabajo. Y uno se sorprendió del discurso y la calidad ideológica del discurso, ¿no? Y la presencia. Dijo, yo después nos sacamos una foto, nos abrazamos, quedamos en tener una reunión, me impresionó gratamente. Le dije, viniste a mover el árbol, ¿no? Viniste a mover el árbol. Dice, es mi rol, no vengo a decir lo que quieren escuchar. Y en eso digo, bueno, somos parecidos en el sentido, claro. No es el rol de la política decir lo que quieren escuchar, es el rol de la política generar los planes, programas y proyectos que tiendan al bien común, que no es otra cosa que la construcción
de una comunidad justicialista. A veces el pensamiento moderno, que es tan subjetivo, tan voluntarista, nos va Relativista. ganando, y relativista nos va ganando aunque no queramos. Claro. Y pasan estas cosas. A nosotros también tenemos esos riesgos a veces de quedarnos en la estética y no en lo espiritual. Entonces, después que los movió, les dio la metodología adecuada. Les dijo, ¿cómo está su intimidad? Hablen ustedes con Dios. ¿Cómo está tu intimidad? No importa, hablen ustedes, porque si no tenés vos intimidad con Dios, se te va a ser muy difícil transmitir el mensaje evangélico. Pero fue extremadamente lúcido y claro, bueno, obviamente brotó después a la hora que tenía que brotar el aplauso después de la bendición, pero brotó un aplauso largo y sostenido. Al principio las caras eran difíciles, ¿no? Porque a las 10 de la noche, decía, a las 9:15 de la noche, ¿qué te viene a decir? Lunes. Un lunes. Claro. Y habrá hablado más de 40 minutos. Sí, más o menos. Y fue, te digo que después, cuando culminó, contó sus experiencias en Brasil, en Bolivia, bueno, brotó un aplauso genuino, porque había movido el árbol y había dado una dirección. Claro. Y los había vuelto a poner en su lugar. Y en En el el rol centro. fundamental de cada uno de los pastores, o nuestros curas, también nuestros pastores, o los que fueren. Muy bien, y te felicito por el inicio de la institución que estás creando, porque, bueno, me pareció que fue una de las primeras La actividades. primera conferencia, yo comenté que lanzamos hace muy poquito, el 28 de julio, si bien era un proyecto que tenía años en mente y que estaba ya por las redes desde hace tiempo, pero lo pusimos en práctica, Dios nos dio la posibilidad de lanzarlo el 28 de julio en el Teatro Municipal de Lomas, y de ahí arrancamos y empezamos, ya hemos abierto la primera sede en Mar de Ajón, en el Partido de la Costa, ahora se abre una sede en La Plata, ya nos confirmaron en las provincias. Bueno, el pastor que estuvo predicando dijo, David, vuelvo de la gira de Brasil y me quiero sumar a Diceda, quiero ser parte, así que bueno, fue, y muy agradecido por su visita, Guillermo. Repetime el nombre del pastor. Miguel Palomino. Miguel Palomé. Te digo que es una persona joven, o sea, Sí. más joven que nosotros, tu edad, un poco más, con mucha energía y mucha lucidez en el hablar, obviamente, nuestro pastor. Pero fue una prédica distinta y él sabía que tenía que hacer esa prédica y a mí me impactó, me gustó un silencio profundo. Y te felicito. Y me sentí realmente muy cómodo, absolutamente cómodo con todos los pastores. Y te agradezco porque para un lunes a la noche fue un lunes a la noche distinto. Después llegaste tarde a tu casa y no hace falta que te explique. Pero, yo le dije, mirá, yo había dicho Carreta una hora, Marta. mejor y me dijo, no, vaya. Estábamos, pero en realidad, claro, uno no pensaba que iba a ser una jornada de esa... Te perdiste las empanadas. Sí, Bueno, hubo pero de después todo. estábamos esperando, estaban en la cena en casa y viste que vos tenés las Eh. cosas codificadas, o cenás o no cenás, si no cenás, no cenás, si cenás Cena. hay que respetar los códigos, y porque si no... Pero fuera de la primera conversación, cuando conté la actividad, pues siempre tendés a contar la última Claro. actividad, la verdad que se armó un clima también familiar que sirvió, contando estas cosas y cómo te sentís identificado de cuando vos decís lo que tenés que decir, lo que tu conciencia, tu conocimiento, tu approach en la vida te dice, tenés que decir lo que tenés que decir. Y nuestros dirigentes tienen que decir lo que tienen que decir. Para eso Igual dirigen. hay una anécdota, y con esto... En el año 99, Pablo, vos te acordarás muy bien, ustedes quizá eran bastante más jóvenes, se estaba discutiendo la duración o no del plan de convertibilidad. Entonces ya se venía discutiendo de hacía mucho tiempo, de hecho 94, 95. yo integraba con Pablo y otros economistas que hemos perdido, como Curia, Seti, Carboneto y algunos más, un grupo
del 94, antes de la reelección de Menem, Ah. 94-95, que ya se discutía la salida de la convertida. Un grupo técnico académico vinculado al movimiento obrero organizado, las distintas variantes que tenía el movimiento obrero, desde el MTA, la CGT, los Gordos, esto, las Todos. ATE, bueno, estaban todos. En el 99, Duhalde tenía muy claro que había que salir de la convertibilidad. Y lo dijo. Y era el candidato del Partido Justicialista. Enfrente estaba la Alianza, Conmigo un peso, un dólar. que no dijo hay que salir. Dijo, no, en realidad lo que tenemos es un exceso de corrupción con Menem, esto se resuelve con un gobierno que no sea corrupto. Bueno, muy bien. Duhalde después, visto lo que pasaba, trató de... Nunca dijo, nos vamos a quedar, pero suavizó su discurso. Pero lo dijo, fue el primer dirigente de la talla de un dirigente nacional que lo dijo. Y jugando su candidatura, o sea que jugó todo. De la Rúa no, salió con toda pavada, digamos, de la historia. Claro, en ese momento los muchachos del Frepaso, que integraban la alianza, decían, no, el debate es una estrategia electoral, porque no vamos a decir que vamos a salir a la convertida, porque si no la gente no nos vota. Ah, muy bien, es una estrategia electoral. Y vos decís, bueno, estos saben de estrategia electoral, son tan inteligentes. ¿Cuándo fue eso? Entonces, vos decías, mira, es muy fácil. Una vez que ganaste la elección, no había valor, sí ya había, ganaste la elección, lo que vos haces es, en los 60 días entre que te ganás y asumís, generás las condiciones. Paga. ¿Está bien? Entonces decían, nah, era una estrategia electoral. Bueno, terminó esa estrategia electoral cuando ganaste la elección. Después tenías 60 días para asumir y ahí vos... Pero no. En esos 60 días siguió repitiendo lo mismo. Siguió la estrategia electoral. Y gobernó sin salir de la convertibilidad. Y así le fue. Fue muy cortito ese gobierno. Casi que no tiene relevancia histórica. Casi que no tiene. Entonces, si ahora las cosas no se dicen por estrategia electoral, bueno, qué sé yo, no es mi estilo, no me gusta, me molesta, pero bueno, suponete. Ahora, en algún momento va a haber que empezar a decir las cosas que vas a hacer. Bueno, ya está, falta poco tiempo para ganar las elecciones. Esperemos que no se repita y en realidad sí se esté diciendo lo que vas a hacer, no que no se esté diciendo. Porque hay muchas caras conocidas, ¿no? De aquel 99. Esperemos que no se repita la historia, porque lo que empieza mal termina peor para cualquier gobierno. Y Guillermo, no sé, una cosa nada más que es como que lo siento, digo, lo quería comentar, era que me parece que los muchachos, si bien ya saben que perdieron y todo, pero creo que por ahí muchos dicen, no, esto están viendo a ver si pueden remontar, creo que se sabe que no se puede remontar la elección, pero creo que lo que sí están preparando ya es el operativo retorno y complicar la gobernabilidad del gobierno que viene. Bueno, puede ser. Hay que ser inteligente. Puede ser, sí, con todo. Sí. Yo los veo muy difícil porque en Van a quedar realidad, muy heridos. Muy heridos. Muy Claro, heridos. claro. En realidad fue un desorden, fue un gobierno de descerebrados y de vagos como poca. Escuché el otro día un dirigente decir, radical, el que era el vocero de Alfonsín, Polak, y dijo, este es el peor gobierno que ha conocido la Argentina. Saquemos el tema de los derechos humanos, obviamente es otra discusión, estamos hablando de economía. Pero es cosa que hemos dicho nosotros Hace mucho tiempo. Del 2016. Claro, hace mucho tiempo. Es el peor gobierno en términos económicos que ha tenido la Argentina en su historia. Pero sí algunos, no Pero creo sí- que el PRO, ¿no? Pero, sí. pero sí han sembrado mucho odio y eso florece. Lo dice la palabra de Dios. Lo que Exactamente. sembrás vas a cosechar. Sí, es verdad. Y van a salir a cosechar ese odio que sembrás. Es verdad lo que estás diciendo. Yo quería hacer una mención, hoy ya que hablamos de dirigentes, de la doctrina, que es un nuevo aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci. ¿Cómo no? Bueno, ya Nos solamente solidarizamos en el homenaje. el nombre de Rucci es peronismo, nacionalismo, doctrina, decir lo que había que decir. El peronismo ha transitado por distintas etapas
y en disputas intestinas calamitosas. Y esto también, hay que reconocerlo, hace parte del tránsito del movimiento nacional. Y eso también hay que entender que no se puede repetir. Pero muy bien el homenaje que has hecho al secretario general de la CGT, que hizo mucho por el lucha y vuelve, la vuelta del general Perón. Y eso lo agradezco infinitamente que lo hayas recordado. Pastor, ¿cuándo tiene otra actividad? Y estamos ya planificando una para octubre. Muy bien. Así que vamos a invitarlo de nuevo. ¿Se comunican para esa actividad con tu teléfono? Sí, siempre el celular. ¿Cuál es? 15 52 26 2266. En la próxima tenés 160, porque si ya ves el celular. No, pero ellos eran pastores, ¿eh? Eran todos sí, pastores. todos pastores. No, que implica que ya tenés una penetración en centenares de iglesias, que ya hay 80 y Si hay 80 por 50, son centenares de iglesias que vas teniendo. Pablo, esto viene más que semana a semana, día a día, ¿no? Minuto a minuto. Compañeros, nos vemos la semana que viene. Este es un programa para incentivar el debate. En los principios y valores, aquellos principios y valores fundacionales, de los cuales nosotros seguimos abrevando, y en la instrumentación práctica de esos principios y valores en las políticas concretas. Y como tenemos una discusión profunda también con la socialdemocracia, con el posmodernismo, con esto de no tener historia, no tener futuro, pero también lo tenemos con el nacionalismo de exclusión, porque nosotros creemos que no hay ningún pueblo superior al argentino, pero el argentino no es superior a ningún otro pueblo. Vamos a empezar a pensar, a reflexionar, a sintetizar. De hecho, el viernes participamos de un acto. Participé yo, participó Elías Bravo, que es un compañero del CEJUS, el pastor Galarce también, donde expusimos toda esta revalorización de la doctrina. Y estábamos en un espacio que le tocó perder dentro de la interna de 3 de febrero. Pero poniendo el debate para que los que van a ganar o aspiran a ganar tomen esa doctrina y la lleven adelante, porque lo más importante es que se cumpla, ¿no? Que quien la hace. Esperemos que así sea, pero yo iba a comentar que nuestro espacio va a empezar a pensar los principios y valores desde el nacionalismo de inclusión, que no están sistematizados, porque el debate es con la socialdemocracia y también con las categorías europeas nacionalistas que han llevado a desdicha a la humanidad, y el Papa siempre se ocupa de recalcar. Los identitarios, muy identitarios. Por lo tanto, sobre eso vamos a empezar a reflexionar, cuestión que el año que viene tengamos de alguna manera articulado desde los principios y de valores cuáles son los elementos axiomáticos de este nacionalismo de inclusión. Y los peronistas sobre eso mucho tenemos para aportar, obviamente tomando el discurso del Papa como elemento. Sin peronismo no hay nacionalismo posible, ¿no? Pues la concreción menos, práctica. Mucho menos de inclusión. Gracias Pablo, gracias Pastor, gracias José. Nos vemos en el próximo programa y a debatir, compañeros, que entre todos construimos el conocimiento verdadero.